Bueno, y durante esta jornada, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. Todo esto por el actuar de Carabineros durante las manifestaciones del pasado 4 de agosto. Y durante la sesión, ahí en la Cámara Baja, parlamentarios de la oposición instaron a que Ginspeter deba asumir su responsabilidad por la muerte del joven Manuel Gutiérrez, que ocurrió en Macul, presuntamente por el disparo de un ex suboficial de Carabineros. Bueno, y queremos conversar sobre este tema, y para eso vamos a establecer contacto a esta hora con el diputado del PPD, Pepe Out, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Hola, aquí en Valparaíso, Germán, saliendo de la Comisión de Hacienda, donde aprobamos perfeccionamiento del sistema de alta dirección pública. Bueno, acaban de aprobar eso, que obviamente es importante para los avances de nuestro país, pero hoy en la tarde, o durante la jornada en realidad, se rechazó una acusación constitucional que había sido presentada por ustedes como concertación. Sin embargo, no todos los parlamentarios de la concertación llegaron a votar. Efectivamente, faltaron 7 parlamentarios que no concurrieron a votar, 6 de la oposición y 1 de la alianza. En verdad, varios de ellos no han expresado la razón por la que no concurrieron. Algunos han justificado claramente su ausencia. Lo relevante es que lo que se votó esta tarde, en verdad, no fue la acusación constitucional. Lo que se votó fue la disposición del Congreso a debatir una acusación constitucional, lo que se llama la cuestión previa, porque lo que corresponde en el procedimiento es que el ministro objete la posibilidad de acusarlo, y eso fue aprobado 58 votos de la Alianza y los diputados independientes y PRI contra 49 votos de la oposición. Yo lamento que haya ocurrido eso porque no permitió que discutiéramos el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es la actitud que ha tenido el gobierno en relación a la protesta social. Diputado, sí, lo que pasa es que en ese sentido, si para ustedes como concertación era tan importante poner este tema en el Congreso, por ejemplo, el diputado Marcelo Díaz, si no me equivoco, era uno de los diputados patrocinantes de esta acusación. Sin embargo, él no llegó a votar porque, según él, no escuchó el llamado a sesión. Bueno, ¿qué sucede ahí entonces? Porque si es tan importante para ustedes ese tema, ¿cómo se puede explicar que un diputado patrocinante no llegue o no asista a la votación? Bueno, la pregunta tendría que hacérsela al propio Marcelo Díaz, que entiendo envió un comunicado señalando que tuvo un problema de lesión a la espalda y fue al kinesiólogo, y de allí donde estaba no escuchó el llamado. Pero yo no soy quien para justificar a cada uno de los diputados en particular. Yo solo digo, en mi calidad de jefe de bancada del PPD, que todos los parlamentarios del PPD votaron en contra de la cuestión previa para que pudiera debatirse el fondo de la acusación constitucional, que es justamente la actitud del gobierno de confundir a los encapuchados y a la violencia con la protesta social. Y eso es lo que finalmente lleva, cuando un gobierno dice se acabó el tiempo de las protestas, cuando un gobierno convierte toda la protesta social en un problema de encapuchados, bueno, ocurre lo que ocurrió lamentablemente en los últimos días, que un carabinero se siente en condiciones de disparar a quienes están observando con simpatía una protesta social. De eso es lo que queríamos debatir, y no fue posible porque la Alianza votó como un solo hombre la cuestión previa para que no pudiera debatirse. Diputado, aquí al parecer hay dos escenarios, uno el técnico y el otro el político. El técnico por lo menos se quiso esbozar a través de la defensa del ministro Ginspeter, aludiendo a una serie, para ellos, argumentos que eran válidos. Primero le quiero preguntar si esos argumentos que dio el ministro Ginspeter en su defensa son válidos, y por otro lado, la votación, uno ve que más que técnica al parecer es política, porque claramente está marcado por conglomerados. Entonces, ¿qué se vota en ese sentido en el Congreso? ¿Desde el punto de vista político o también se trata de analizar los aspectos técnicos? Bueno, la Constitución dice que cada diputado debe votar en conciencia, en verdad. Al mismo tiempo, la acusación constitucional es el principal recurso, la principal herramienta que tiene el Parlamento en este sistema presidencialista para censurar una determinada acción de gobierno.
Lo que nosotros queríamos censurar era la manera inadecuada en que el gobierno enfrenta el legítimo deseo, voluntad y derecho de expresar una crítica al modo en que se conduce la sociedad, en este caso la educación. Los estudiantes salieron a la calle y la manera en que el gobierno ha enfrentado esa salida a la calle a nosotros nos parece inadecuada, nos parece violenta, nos parece que ha exacerbado la violencia, y el discurso gubernamental ha llevado a que se produzcan extremos como el de un carabinero disparándole a alguien que está simplemente observando con simpatía la protesta y no realizando un acto violento. Diputado, lo que pasa es que lo pregunto desde el punto de vista que, claro, la votación es política porque está marcado de las tendencias, 58 prácticamente Alianza más el PRI, más 49 Concertación. Pero al momento de analizar los aspectos técnicos, el ministro Hinspeter dice que él no tiene voz de mando sobre Carabineros y por otro lado tampoco él no puede llamar a detener una marcha porque esa es la labor de la Intendencia o a prohibir una marcha. Y que por lo tanto estas acusaciones se alejan de lo que él puede llegar a desarrollar dentro de su cargo. Entonces, aquí estamos enfrente de una acusación política, técnica. ¿Qué tipo de acusación es la que se está presentando? Bueno, siempre una acusación constitucional es una acusación política, porque es una acusación a las responsabilidades políticas, no a las responsabilidades técnicas. Pero si no tiene voz de mando sobre Carabineros, ¿cómo puede tener responsabilidad política? Carabineros fue trasladado desde Defensa al Ministerio del Interior, es decir, la dependencia política de la institución Carabineros de Chile es hoy día el Ministerio del Interior. Y cuando el ministro del Interior dice se acabó el tiempo de las protestas, cualquier carabinero naturalmente puede entender lo que han entendido algunos, ejerciendo de manera inadecuada, más allá de lo necesario, la violencia. Y lo que es muy grave porque cuando una sociedad le entrega a Carabineros la responsabilidad de usar las armas, los únicos que están autorizados a usar armas y las usan en perjuicio de la gente y no para defenderla, por supuesto que es una falla muy importante. Y nosotros decimos que, por supuesto, nadie es tan loco como para responsabilizar al ministro Hinspeter de lo ocurrido o los eventuales excesos de Carabineros. De lo que se le acusa es de una mala comprensión y de definir una mala actitud del gobierno en relación a la protesta social. Diputado, pero en ese sentido... No es el general a cargo de la institución. No, está claro que no, y no es su competencia tampoco, pero por lo que usted señala, entonces ese discurso que tiene el ministro Hinspeter es el que provocaría generar ciertas libertades en los funcionarios de Carabineros para actuar de una manera más dura en las marchas. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Yo no solo lo quiero decir, sino que lo digo con todas sus letras. Es evidente que Carabineros actúa dentro de un marco de definición política de cuál es el trato que se le debe dar a estudiantes que están movilizados. ¿Cuál es la significación que tiene la protesta social? ¿Cuál es la actitud que debe tener Carabineros? A veces intentando disolver la protesta siquiera antes de que se constituya, convirtiendo el problema de cientos de miles de personas en la calle como un problema estrictamente de encapuchados encendiendo fogatas. Y cuando se hace esa identificación, naturalmente caemos en los excesos que llevaron a la muerte de un joven hace muy pocos días. Diputado, pero eso... Hay un vínculo naturalmente y hay ahí entonces una responsabilidad política. Te quiero decir que el general a cargo de Carabineros no puede ser acusado constitucionalmente. La única persona posible de ser acusada constitucionalmente es el ministro del Interior, cabeza responsable del ministerio del cual depende Carabineros de Chile. O sea, ¿usted quiere decir que el general debiese haber asumido algún tipo de responsabilidad en este caso en particular? Bueno, cuando su institución ha cometido una falta de esta naturaleza, naturalmente. Si él hubiera sido acusable constitucionalmente, probablemente esa habría sido la decisión del Parlamento. Bueno, pero no lo es en el marco actual. Él tiene una dependencia y hoy día la dependencia ya no es del Ministerio de Defensa, es del Ministerio del Interior. Bueno, muchas gracias, diputado, por habernos dado estos minutos a esta hora. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Bueno, y nosotros de esta forma cerramos esta media hora de noticias. Nos encontramos en segundo. Que esté bien.